Padre del cielo, te damos infinitas gracias por este tiempo de victoria y de bendición, Señor. Te pedimos y te suplicamos que conforme a la voluntad y el propósito tuyo en esta mañana, que sea tu palabra, Padre del cielo, que sea la llenura, el poder y la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacer de nuestras vidas corazones dispuestos, almas conforme al corazón, conforme a la voluntad y al propósito tuyo en esta mañana. Te pedimos y te suplicamos que seas tú, Señor, hablando a la luz de tu palabra, y que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu en esta mañana. Padre nuestro, Señor Todopoderoso, confiamos plenamente en lo que tu palabra nos enseña. Confiamos plenamente en lo que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo aquí en la tierra. Y sabemos que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Entendemos y conocemos que hoy el Espíritu Santo de Dios está en su iglesia, mi Señor Jesucristo. Y hoy, Padre del cielo, el clamor más grande, Señor, es que sigamos siendo renovados y transformados en nuestra mente y nuestro entendimiento, para que no nos conformemos a este mundo, sino que todos los talentos y dones y el fruto del Espíritu Santo que nos has dado, Señor, lo pongamos por obra siempre, dando buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. Gracias por esta victoria. En tus manos preciosas entregamos esta enseñanza. La bendecimos, Padre del cielo. Juan capítulo número 3, versículo número del 14 al 21, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y todos los demás textos bíblicos, Señor, para que sigan llegando, lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y sean grabadas esta palabra por el Espíritu Santo de Dios en las tablas de nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios por esta victoria tan grande en el día de hoy. Somos bendecidos. Escúchenlo bien, iglesia, porque muy pocos tienen el privilegio de poder escuchar el mensaje de la verdad y el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Una vez alguien me dijo, pastor, pero es que yo leo la Biblia. Y es sí, usted la lee, pero no la Biblia. Eso es como el arquitecto, ¿no? Estudiando arquitectura y leyendo libros de medicina. Ese arquitecto, ¿qué va a hacer? Médico arquitecto. ¿Sí se da cuenta? Pero nosotros somos siervos de Dios y hijos de Dios. La primera enseñanza se tituló la necesidad del nuevo nacimiento. La segunda enseñanza, la naturaleza del nuevo nacimiento. Y la tercera enseñanza, la base para el nuevo nacimiento. Por eso, iglesia amada, muchas veces nos sorprendemos de ver cristianos, ¿cierto? De ver cristianos o personas que dicen yo creo en Dios, o personas que dicen yo creo en Jesucristo, pero su testimonio no tiene nada que ver con lo que sus palabras dicen. Por eso el Señor dice en su palabra, muchos me honran con sus labios, pero su corazón está lejos. Por eso nosotros tenemos que ser cada día ese modelo, ese ejemplo, para tantas personas que quieren conquistar y conocer y saber quién es el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Padre tan hermoso que mandó a su único Hijo? ¿Quién es ese Hijo maravilloso que se entregó por ti y por mí? ¿Y quién es ese Espíritu Santo de Dios que nos permite hoy estar aquí y entender los principios de la palabra de Dios? Gloria a Dios, iglesia. Vamos a Juan capítulo 3, versículo número 14 hasta el versículo número 21. Y compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, el Señor Jesucristo vuelve y se refiere al Antiguo Testamento con Nicodemo.
El Señor Jesucristo le está recordando a Nicodemo, porque es que había una situación, había un problema en la vida de los judíos, que los judíos pensaban que el Señor Jesús veniera como juez, no para salvar a la humanidad. Porque había una confusión en ellos, ¿a causa de qué? De su religiosidad. Entonces el Señor Jesús vuelve y le dice a Nicodemo, vamos a ver dos principios de la base para el nuevo nacimiento. El primer principio, la base para el nuevo nacimiento, número 1, es que Cristo tuvo que morir. El Señor Jesucristo tuvo que morir. Cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue el único, inmediatamente nos trasladamos de que Él resucitó. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, ya entendemos que Él resucitó, que Él anduvo en la tierra 40 días y que Él ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Nicodemo no entendía. ¿Por qué no entienden muchos cristianos como Nicodemo, iglesia? Porque le es necesario nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo, iglesia. Hay que vivir la palabra. Yo soy administrador de empresas y cuando me meto con números, wow, ¿sí? Porque es el talento que Dios me dio. Cuando estoy analizando un balance, yo digo, miro, pregunto por qué subí aquí, por qué bajo aquí. Exactamente, con la palabra de Dios es mucho mayor. Hay que vivirla. No hay que sentirla, hay que vivirla. Cuando el Señor Jesucristo le recuerda en el versículo número 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Miren lo que dice Números 21, 4 al 9. Número 21, 4 al 9. ¿Qué dice? ¿Qué dice, iglesia? 21. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra quién. Moisés. ¿Quién? Contra Dios y contra Moisés. Sigan, hermanos. Porque no. Para que hagamos en este desierto hay pan ni agua, pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene vacío de este pan tan liviano. Y Jehová envió el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Diga conmigo, murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, eres pecado por haber hablado contra yo soy el que soy contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla Y cualquiera que fuere mordido y mirare ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino esta parte de la destrucción de la nación de Israel? ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy? Quieren ver lo mismo que la nación de Israel hace casi 4.000 o 5.000 años. Es que yo quiero, es que yo le oro a Dios, pero es que Dios no me oye, Dios no me escucha. Perdón, Él no es sordo. Antes de que tú pronuncies una palabra, el Señor ya sabe lo que tú le vas a pedir. Amén. O sea que por ese lado ya no tenemos que... Pero mire aquí algo importante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué? ¿Por qué se desanimó? Porque el pueblo, Moisés le había dicho al pueblo, vámonos por este camino, vamos por toda la avenida Ciudad de Cali, y llegamos en media hora. Pero cuando empezaron a presentarse los obstáculos a Moisés, entonces empezaron a desviarse de otro camino, y la media hora se convirtió, un ejemplo, en 7 o en 8 horas.
Y el pueblo empezó ¿a qué? A desanimarse. A desanimarse. Porque lo que tenían en media hora, ¿cierto? Iban a pasar muchas horas para poder llegar a la tierra prometida. Entonces dice, en el versículo número 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Empezaron a renegar porque no le creyeron a Dios ni a Moisés. Porque es que nosotros tenemos que creer lo que Dios hace, no es lo que nosotros queramos que Él haga. Por eso, en el versículo número 5 dice, habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow. Oye, yo no entiendo. Yo no entiendo una persona o un pueblo. ¿Cómo estaban en Egipto? Esclavizados. De esclavitud. Trabajaban 18 horas diarias. Y dándoles por las costillas. Y dándole. Y les daban duro. Y les exigían más. ¿Y cómo este corazón tan duro, corazón incircunciso, prefieren? ¿Por qué no nos dejaron en Egipto? ¿Cuántos cristianos dicen? ¿Y cuántos los que creen en Dios dicen, no, yo cuando estaba allá me iba mejor que aquí? Pero pues ¿sabe por qué dicen eso? Porque es que ellos nunca le enseñaron realmente que usted y yo aquí no vamos a vivir mejor. Que usted y yo aquí no vamos a pasar a rico. No. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer ¿qué? Disensión. Y en el mundo tendréis aflicción. Iglesia, es que la vida tuya y la mía no es para este mundo, es para el reino de los cielos con el Señor Jesucristo. Amén. No es para este mundo. Sí, claro, dice, así como dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en Juan 3:2. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, lo primero que debe prosperar en tu vida y en mi vida es mi alma. Y nunca nos faltará el techo ni el pan nuestro de cada Las día. añadiduras. Amén. Y dice en el versículo número 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes. ¿Por qué Dios les mandó serpientes? Para estorbarlos, para que dejaran de quejarse, para que se siguieran quejando más bien. Dile al que tienes a tu lado, deja de chillar. ¿Seguro? Cuando tenemos, ¿sabe qué hacemos cuando tenemos? Dice, ay, yo no sé, ya estoy cansado con esto. Ay, yo no sé, yo quisiera trabajar en otro lado. Pero cálmese. Y está en otro lado y, ay, no, pero es que aquí, esa vieja preciso, me tocó esa vieja más mandona. Ay, yo no quiero estar aquí ahora. Nunca está satisfecho, nunca está contento. Nunca le decimos gracias a Dios por lo que tenemos. Y otros dicen, no, pero es que yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, pero ¿qué? Nanay. Es que usted y yo no vinimos a la iglesia para que nanay en la tierra. No, iglesia. Si que venimos a la iglesia es porque estamos haciendo tesoros para el reino. Aleluya, amén, así es. Aleluya, tío. Listo, gloria a Dios, aleluya. Habla Jehová. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió mucho pueblo de Israel? No murieron pocos, murieron muchos. ¿Por qué murieron? ¿Por qué? Porque, miren lo que das. ¿Qué nos llevó a eso? Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántos cristianos se desaniman? Hay desanimados, ¿saben? ¿Cuántos cristianos hay desanimados? Una taracalada. Andan desanimados, dicen, pero es que no es no sé, desanimados, dicen, entre más voy a la iglesia, peor me va. Levanten la mano a los que peor les va.
Claro. Una hermanita el viernes dijo, el viernes o el jueves dijo, ay pastor, mire que están matando unos pocos de venezolanos por allá, no sé dónde. ¿Juan Perú? Le dije yo, gloria a Dios. Iglesia, ¿quién dio la vida? Dios. ¿Quién la quita? ¿Por qué nos estamos asustando? Jehová quitó. Yo no entiendo de iglesia, hay que vivir la palabra, estamos viviendo. Diga conmigo, los mordieron las serpientes. Dígale que tiene a tu lado, ¿quién te está mordiendo? ¿Quién te está mordiendo? Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿a dónde vinieron? ¿Y por qué a Moisés? Porque era el que los dirigía. Claro, era el que los dirigía. Claro, no había nadie más que los dirigía. Dijo, ¿qué dicen? Hemos Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y y contra contra ti. Ruega a a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Iglesia, nosotros, ¿por qué no estamos orando? Por el pueblo. Por la iglesia. Por la iglesia. Por la iglesia. Ahí levante la mano los que están orando por la iglesia. Gloria a Dios, que son más. Casi son 49 menos 1. Iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer. Moisés oró fue por el pueblo. Le suplicaron ellos. Reconocieron, diga conmigo, hay que reconocer nuestros pecados contra Dios y contra el siervo que nos hablaron. Y contra el siervo del que nos habla. Porque ellos renegaron contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Y el que reniega contra Moisés renegó contra Dios también. Amén. Y ese es el problema que tiene mucha gente, que hablan sin pensar. Yo he escuchado que hay hijos que se sientan a hablar de sus padres. Oye, ¿cómo es su papá? No, es que mi papá es un miserable tacaño. Este hombre no ha nacido. Y no, y mi mamá, no, es que mi mamá es una cantaletula. Qué tristeza de esos hijos. ¿Cómo les va a ir? ¿Cómo les va a ir a esos hijos? Bien. Bien mal, hermanos. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, ¿qué pasa, iglesia? Vivirá. Y uno se pone a pensar, dice, oye, pero una serpiente y uno se pone a mirar a ella, y ya queda. Pero no era únicamente mirarla, era la fe. La fe de ellos, que al mirar esa serpiente, podían vivir. ¿Cuántos no miran a Jesús? Lo miran pero sin fe. Y siguen muertos espiritualmente. A Jesús hay que verlo, ¿cierto? Pero con fe. Fe de que Él vive y reina para siempre. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es lo que está mordiendo al cristiano de hoy? ¿El pecado? El pecado lo está mordiendo, ¿cierto? ¿Y el cristiano qué mira? ¿Qué está mirando el cristiano? No mira ese pecado, porque no es cristiano. Mira la reflexión, iglesia. El relato de la serpiente de bronce, amados hermanos, que mordían a los judíos y los mataban, y la extraña solución al problema se halló cuando se halló. ¿Cuándo se halló, iglesia? Dice, se halló cuando ellos miraban la serpiente. Diga conmigo, miraban por fe. Usted y yo no estamos viendo lo que está aconteciendo en nuestras vidas, pero por fe
nosotros creemos que el Señor Jesucristo, la obra que empezó en ti y en mí, la perfeccionará hasta la segunda venida. ¿Amén? Pastor, es que yo no siento, no, es que el Señor Jesucristo no se siente, se vive. Pastor, es que no lo veo, no, porque Él es espíritu. Pastor, es que no lo toco, no, porque es que Él es espíritu. Y hay que vivirlo, hay que creer sin ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted se está poniendo. No lo vemos, iglesia, pero sabemos que Él está aquí como poderoso gigante. Gloria a Dios. Aleluya. De igual manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque fue el pecado lo que nos estaba matando. ¿Qué está matando a la humanidad? El pecado, iglesia. Eso es lo que está matando a la humanidad. Pero la humanidad no ha entendido que cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué cargó en su cuerpo? Nuestros pecados. Toda nuestra inmundicia y nuestros pecados. Ya muchos, usted le pregunta a una persona, oiga, ¿robar es malo? Y la persona que le dice, yo no sé. La persona sí sabe. ¿Y por qué lo supo? Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Dice no. Y le pregunta a usted, ¿robar es malo? Dice sí. ¿Él por qué sabe que robar es malo? Porque lo dice la palabra, porque la palabra nos enseñó. La palabra nos dijo que robar era malo. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que saber, que gracias a la ley, ustedes y yo conocemos acerca del pecado. Gloria a Dios. Mire lo que dice la reflexión. ¿Qué dice? La base para el nuevo nacimiento. Al mirar a Cristo por fe, somos salvos. El bronce simboliza el juicio. Y Cristo experimentó nuestro juicio. Cuando fue levantado de la cruz, Cristo tenía que morir para que los hombres pudieran nacer de nuevo. Su muerte trajo vida. Qué absurdo, ¿no es cierto, hermanos? Su muerte, la muerte del Señor Jesucristo trajo vida a la humanidad. Por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién pecó, hermanos? Nosotros. ¿Quién era el representante de la raza humana? Pero me sorprende cuando Adán, ¿cierto, iglesia? Cuando Adán dice, sí, Señor, es que Adán dice y la mujer vio. Imagínese, hermana Yale, usted hablando con una serpiente. ¿Cómo se sentiría, hermana Yale? Pero Eva habló con una serpiente. Era al principio y solo existían ellos dos. Sí. Lo primero que le despertó fue los sentidos de lo primer sentir fue los oídos. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Y Dios nunca había dicho eso. Pero él interpretó. La serpiente interpretó. Y después viene Dios y le dice a Adán, ¿y usted por qué se esconde? ¿Y usted por qué supo que estaba desnudo? Entonces Adán olímpicamente dice, Señor, la mujer que tú me diste, ¿a quién le echó la culpa, Adán? A Dios. A Dios, imagínense. O sea, Dios se equivocó. Dios santo. La mujer que tú me diste, ¿qué tal eso, iglesia? Por eso cuando nosotros vemos aquí esta última parte, Cristo tenía que morir. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran, ¿qué, iglesia? Nacer de nuevo, iglesia. Si el Señor Jesucristo no muere, iglesia, usted y yo no podemos nacer de nuevo. Porque Él es el único que puede traernos un nuevo nacimiento, gracias a que está sentado a la diestra de Dios Padre. El derramamiento de sangre. Aleluya. Vamos a mirar qué nos enseña Juan 8. Ahí en el mismo Evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan 8, 28? 8, 28. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 8, 28.
8:28. Juan 8:28. Le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. ¿Qué era necesario? ¿Qué le tocó levantar a Moisés? ¿Una serpiente de qué? De bronce. ¿Y qué tenían que hacer los judíos para no morir cuando eran picados por la serpiente? Mirar. Y vivían, ¿no es cierto, hermano? Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, dice en el versículo número, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. O sea, todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue guiado por el Padre, ordenado por el Padre y para honra y la gloria del Padre. Todo lo que él hizo fue por el Padre. ¿Qué más nos enseña Juan 12:32? Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Iglesia preciosa, cuando el Señor Jesucristo muere, ¿no es cierto? Y es resucitado, el mundo nunca lo entendió. Y hasta hoy, muchos no lo entienden. Se ven las iglesias llenas, en todas partes, pero no entienden todavía de que era necesario ser levantado, de que era necesario que Él muriera para que usted y yo pudiéramos nacer del agua y del Espíritu, amados hermanos. ¿Qué dice el versículo 34? Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Por favor. Pero ellos conocían la ley, porque dice aquí, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley. ¿Hemos qué? Oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo es que hay que levantarlo? Iglesia, se necesita el Espíritu Santo de Dios para conocer los misterios y los secretos de la palabra de Dios. Se necesita. ¿Qué dice 18, 31, 32? Juan 18, 31, 32. Gloria a Dios. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese ¿qué? La palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba ¿qué? Por Dios, qué dureza de corazón. Qué dureza de corazón hay en el ser humano. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, asimismo es levantado el Hijo del Hombre del polvo de la tierra. Y fue levantado para llevarlo a la iglesia, a la cruz del Calvario, iglesia. Y ustedes y yo tenemos que mirar a Jesús por fe, ¿cierto? Para que tengamos vida, riqueza espiritual y vivamos eternamente. Gloria a Dios. Volvemos a Juan 3:15. Juan 3:15. Estos son versículos de la Biblia que son durísimos, pero también traen vida a nosotros, porque el Señor dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que iglesia, vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo cree en su palabra, le busca a mañana, a tarde y a noche. El que cree en el Señor Jesucristo cumple el propósito de la gran comisión.
Dios nos lo envió. Porque eso es lo que está establecido a través de su palabra. Vemos dos cosas aquí en este versículo. Número uno, la primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo. Dice en el versículo número 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer principio en el versículo 15 es que hay que nacer de nuevo, iglesia. Ahí es necesario nacer de nuevo. Y la otra parte es que es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Estas dos cosas tienen que ir relacionadas. Se necesitan ambas cosas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, ser fortalecidos todos los días de nuestra vida, iglesia. Pero no nos olvidemos, iglesia, que es necesario, es imprescindible nacer de nuevo. Esa es la única que Dios, la única manera de ese nuevo nacimiento, de que Dios nos pueda recibir en el reino de los cielos, naciendo del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. La vida eterna, para que tengamos vida eterna. La vida eterna es en el reino de los cielos. La vida eterna no es en este mundo. La vida eterna ya no hay llanto, ya no hay lloro, ya no hay enfermedades, ya no nos tenemos que preocupar por la camisa rayada ni por los pantalones blancos. Ya no nos tenemos que preocupar, ¿cierto? Nos miramos al espejo y dicen, ay, a mí la primera arruga que me salió, ¿por qué se ríen? ¿Cómo hermano Eduardo? ¿Que aún? ¿Cómo así? Está bien. Sí. Jovencito. Nosotros nos preocupamos tanto por nuestra apariencia física. Iglesia, escúchelo bien. Hoy muchos quieren guardar su vida con carros blindados. Quieren guardar sus bienes y sus propiedades con seguros, con alarmas. Pero ¿cómo están sus vidas espirituales? ¿Cómo está la vida espiritual de todas esas personas que se preocupan por qué? Por cuidar todo lo de este mundo. Gloria a Dios. Esta vida eterna es esencia, nada menos que participación en la vida eterna de la palabra viva. La vida eterna es la palabra viva, y la palabra viva es Jesucristo de Nazaret. A mañana y tarde y a noche, siempre debemos buscar los consejos y los mensajes de la palabra de Dios. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la vida del creyente empezó a tener una plenitud. Después de la resurrección, antes no. ¿Por qué Pedro le decía, Señor, permíteme ahora caminar sobre las aguas? ¿Por qué Pedro le decía? Porque él, ¿qué? No había nacido de nuevo. ¿Por qué Pedro le dijo, Señor, no me lave los pies, sino nunca voy a dejar que usted me lave los pies? No había nacido de nuevo. ¿Cómo es la actitud de muchos cristianos que van a la iglesia? Miren lo que dice Romanos 8, 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios, ¿cuál es el anhelo ardiente de Dios para con la humanidad? ¿Es guardar a quién? ¿A los árboles, las plantas? A los hijos, dice en el versículo 19.
Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, es cuidar la manifestación de los hijos ¿de quién? De Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujeta en esperanza. Porque también la creación misma será ¿qué? Libertad. De la esclavitud ¿de qué? La corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, iglesia. ¿Cómo está la mayoría de la humanidad? Sujetada, atados. Está en esclavitud. La esclavitud del pecado. ¿La esclavitud de qué? De los deseos de la carne, de los dardos del enemigo. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación que vive y aún está con dolores de parto. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de la humanidad? Está todavía sufriendo. ¿Sí? ¿Y está con dolores de qué? De parto. Dolores de parto. Pero yo no puedo decir que sean cómo son los dolores de parto, ¿verdad? Pero las mamitas sí saben, si deben así deben saber. Así mismo la creación de hoy hasta ahora gime y tiene dolores de parto de ver la dureza y la indiferencia de la humanidad para con Dios. Versículo 23 dice, y no solo ella, y no solo ¿qué? Ella, la creación, ¿cierto? Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, ¿para ser qué? Glorificados en una eternidad con el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía, ¿cuál es la ciudadanía de quién, iglesia? Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde, iglesia? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor ¿qué? Jesucristo, iglesia. Iglesia, la ciudadanía tuya y mía no es aquí en este mundo, iglesia. Es en el cielo. La bendición que tiene la iglesia es que tenemos una eternidad en el reino de los cielos. Usted y yo, ¿cierto? Vamos a ser ciudadanos. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Por eso dice, mas nuestra ciudadanía está. Presente, pasado, futuro. Está presente. Y esa está, ¿quién es? Jesucristo de Nazaret. Está representada por nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y dice, también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el cual, ¿qué hace, iglesia? Transformará el cuerpo de ¿qué? Nuestra, para que sea ejemplar, semejante al cuerpo de la ¿qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No para este mundo, iglesia. Ustedes y yo vamos a estar, ¿no es cierto?, en un cuerpo glorificado, pero es en el reino de los cielos. Iglesia, aquí ustedes y yo vamos a vivir de una manera normal, pero haciendo tesoros ¿qué? Para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 3:16. Sí. Juan 3:16, ¿qué dice, iglesia? ¿Ya? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Diga conmigo, ¿Dios nunca salvó al mundo? No los escucho. Dios nunca salvó al mundo. Por su amor. De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera salvó Dios al mundo, sino lo amó. Dios no salvó al mundo por amor, sino por la gracia de Dios. Amén.
Por su bendita gracia Dios salvó al mundo. Dios. Dios. Aleluya. Esa es la gran equivocación que tenemos en el día de hoy. Que todo el mundo dice que Dios salvó al mundo por amor. Aquí dice, de tal manera amó Dios que al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. No dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor, gloria a Dios, de Dios, de por sí nunca podrá salvar el pecado. ¿Qué era necesario? ¿Sí? Que el Hijo del Hombre fuera levantado, como la serpiente fue levantada en el desierto. Era necesario que Él muriera. Diga conmigo, Dios nos salva por amor. Dios nos salva por amor. Dios nos salva por gracia. Dios nos salva por gracia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia, no por amor, sino por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie Se gloríe. O sea, no es haciendo 40 días de ayuno, no es haciendo cualquier cantidad de cosas que hacen los religiosos, ¿no? Que alcanzamos la salvación, sino es que por gracia, por gracias soy salvo por medio de la fe. Junto con la palabra cree está la pequeña preposición en, significa creer en Cristo, es decir, confiar en Él como el único que llevó la pena del pecado. La palabra en, creer en, es confiar en Él y nosotros reconocer que fue el único que llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. La salvación es personal, iglesia. Amén. La salvación es personal. Gloria a Dios. ¿Cuál es el versículo, los versículos más tristes de la Biblia? Los versículos más tristes de la Biblia. Apocalipsis 17:8 y Apocalipsis 20:15. Iglesia, la salvación es que cada uno individualmente debemos creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y reconocer que Él murió por mí, Él murió por ti también. Mire desde el profeta Isaías 9:6 lo que enseña. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es que nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará como, iglesia. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Desde antes de la venida suya, ya se hablaba del Creador del mundo, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos 5:8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra, ¿qué nos está mostrando Dios todos los días a ti y a mí? Su amor. Su misericordia. Gloria a Dios. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4:9-10. ¿Qué dice?
En esto se mostró que el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios? En que Dios envió a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Fue por amor a nosotros, iglesia. Pero la gracia de Dios, pero la salvación tuya y mía vino por la gracia de Dios. Que es lo que le gusta a muchos, al gratín. Todo por gracia, hermanos. La misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios hacia el mundo, malvado, pecaminoso, perverso de los seres humanos. ¿Qué es lo que veía el Padre y el Hijo desde el cielo con la humanidad? ¿Se acuerdan cómo hizo? ¿Por qué Dios destruyó con el diluvio a la primera parte de la humanidad? ¿Por qué la destruyó? Por el pecado. Y dice, y vio Dios que la maldad del hombre era En abundancia. mucha, pero mucha. Y se arrepintió Dios De de haber habernos creado. ¿Porque Dios era malo? No. Por la maldad del hombre. Por el hombre ser qué? Sí. Perverso, hermanos. Juan 6:32, ¿qué dice? Ahí adelante. Juan 6:32. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo para ti y para mí, iglesia? La palabra es Jesucristo mismo, la palabra de Dios. Por eso hay unos raquíticos espirituales y hay otros robustos espirituales. Gloria a Dios por los robustos espirituales. Versículo 51 que dice: yo soy el pan de vida. Versículo 51, 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Si alguno comiere de este pan, iglesia, y el pan que yo daré, ¿qué es, iglesia? Es mi carne, la cual yo daré por la vida de quién, iglesia. de nosotros. Aleluya, iglesia. ¿Cuál es ese pan? ¿Cuál es esa carne? Nosotros. Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él dio todo para nosotros, para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Y vida qué, iglesia? En abundancia. 12:47. Juan 12:47. Mire, este versículo es importante. Juan 12:47. Es fundamental en la vida tuya, iglesia. Qué bendición de Dios. Al que oye mis palabras. ¿Al que oye qué? Mis palabras. Oye, iglesia. Y no recibe. Y no las guarda. Y no recibe. Perdón. Y no las guarda. Yo No le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero al que oye qué? Mis palabras, iglesia. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué, iglesia? Porque Él vino por primera vez no a juzgar al mundo, sino a salvarlo, iglesia. Cuando Él venga por segunda vez, Viene a juzgar. Ahí sí viene. y el que oyó la palabra y no la guardó, Ahí tiene. sí viene a juzgar. Porque la primera vez que Él vino, pero Él no vino a juzgar al mundo, vino como cordero. Vino a salvarnos. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Es que la misma palabra de Dios, la que nos confronta a nosotros muchas veces. Es la misma palabra de Dios que te dice a ti o me dice a mí si estamos haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios o andamos ¿qué? Mal. Por eso es que es importante, iglesia, que tú y yo siempre vayamos a la palabra de Dios. Aleluya. El Padre entregó a su único Hijo, Jesucristo, para el beneficio tuyo y el beneficio ¿qué? Mío, hermanos preciosos. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice? Al que no conoció ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ¿qué? Hechos justicia de Dios. ¿En qué iglesia? ¿Será que nosotros hubiéramos aguantado todos los latigazos que le dieron? No creo. ¿Será que nosotros nos hubiéramos aguantado? Teníamos, usted echa fuera los demonios por Satanás. Solamente el Hijo de Dios. Iglesia, este versículo es para que lo grabemos en las tablas de nuestro corazón. Él nunca conoció pecado, pero el Padre lo hizo pecado por nosotros, ¿cierto? Para que ustedes y yo recibiéramos la justicia de Dios en Cristo, siempre en Cristo, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Número 2. Vamos a ver dos principios. El número 2. Los pecadores tienen que creer. ¿Los pecadores qué? Tienen que creer. Porque si no creen, ¿qué pasa, iglesia? Mueren. Volvemos a Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. Los pecadores tienen que creer. Dice en el versículo 18. Entonces dice, el que en él cree no es condenado, ¿cierto? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Iglesia, esta es una palabra de gran bendición para nuestra vida, pero es una palabra dura para los que no creen. Iglesia, usted y yo ya sabemos que todos no van a creer. Y todos van a ser. La Biblia es muy clara. ¿Pero por qué? Porque Dios quiso hacerlo de esa manera. No. Porque Dios se dio cuenta que el corazón del hombre es un corazón muy duro. Muy duro, iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a ¿qué? Al arrepentimiento. Pero iglesia, no todos quieren. No todos quieren, iglesia. Y ahorita está por llegar. La carne está que salta, porque estamos próximos a ver y a llegar. Navidad, diciembre. La carne. Oye, iglesia, ¿en qué otra época del año usted come natilla y buñuelos? En diciembre. ¿Pero por qué tiene que ser en diciembre? Sí. ¿Por qué? A ver, iglesia, ¿saben por qué? ¿Por la tradición de qué? Del hombre. Porque es una tradición. ¿Sí? ¿Por qué no podemos comer natilla y buñuelo dentro de 8 días? Sí. ¿Por qué no traen hermanitos natilla y buñuelo dentro de 8 días? Levanten la mano los que traigan natilla y buñuelo dentro de 8 días. Solo uno nomás, se da cuenta que los demás están esperando el 24. Sí, pero ¿por qué tiene que ser así? Iglesia amada. Versículo 18. El que en él cree No es condenado. no es condenado. Pero el que no cree
Ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado, iglesia? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Porque no a qué? Nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, Jesucristo es el único camino a la salvación. Aleluya. No hay otro camino, iglesia. No hay otro camino. Que podamos usar. Por eso la orden que le dio Dios a Moisés en Números 21 no fue que matara a las serpientes, no, sino que ¿qué? Que pusiéramos los ojos en Ajá. Ni que hiciera un ungüento para ponerles en las mordeduras, tampoco. Ni le dijo que las matara, ni le dijo prepárese Dolorán y se las aplique en las heridas. No. Tampoco le dijo eso. ¿Correcto, hermanos? Tampoco le dijo que tratara de proteger a los judíos para que no los picaran las culebras. Imagínense desde cuándo vienen las culebras persiguiendo. Pero es que las culebras de ahora son más terribles. Estas son de dos patas. ¿O es que usted cree que la culebra del colegio es que... Ay, hermanito, dígame a mí que me toca pagar la pensión. Esas sí son culebras peores que estas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Dios, a Moisés? Fue que levantara una serpiente de bronce y le dijera que la miraran por fe. A Cristo tenemos que mirarnos por fe, hermanos. Fe. Gloria a Dios, iglesia. Si ellos no miraban la serpiente, ¿qué pasaba con ellos, iglesia? Se morían, ¿no es cierto? O sea, condenación. Había que mirar la serpiente. Estaba en el asta. Y el que la miraba, viviría. Y el que no la miraba, Se moría. Iglesia, la fe significa salvación para ingresar al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Mire Juan capítulo 1, rápidamente, Juan capítulo 1, iglesia. Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba ¿qué, iglesia? La vida. La vida. ¿Y la vida era qué? La luz. Gloria a Dios. ¿Quién es la luz del mundo, iglesia? Dios. Cristo. En él estaba La vida. La vida. y la vida, y en él estaba la luz de quién, iglesia? La luz de la humanidad, iglesia. Versículo número 5. La luz en las tinieblas resplandece en iglesia. ¿Qué pasa, iglesia, con la luz? ¿Qué pasa con la luz? Resplandece en el pecado, iglesia. Cuando Cristo vive en ti y en mi iglesia, tú y yo no practicamos el pecado, iglesia. Porque mayor es el que vive en mí que está en la iglesia. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Y las tinieblas qué pasa? El pecado no, ¿qué, iglesia? Prevalece, iglesia. No puede prevalecer el pecado, iglesia. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de quién, iglesia. A fin de que todos creyesen ¿qué? Por él, por la luz, iglesia. Juan nunca se atribuyó nada. Versículo 8. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de qué, iglesia, de la luz. Usted y yo no somos la luz, sino que nosotros damos testimonio de qué, de la luz, iglesia. Aleluya. Versículo 9. Aquella luz que, iglesia, verdadera, iglesia. ¿Qué pasa con la luz verdadera? Alumbra a todo hombre. Alumbra. Y alumbra a todo hombre. ¿Venía a dónde? A este mundo. ¿Lleno de qué? De pecado. De tinieblas, iglesia. Versículo 11. A lo suyo vino, Y los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron A los que creen en en su su nombre. nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Hijos de Dios. Dios, iglesia. Aleluya. No como dicen muchos, que todos somos hijos de Dios. No, señor. No todos somos hijos de Dios. Hay hijos del diablo y hay hijos de Dios.
Todos somos creación de Dios. Amén. Todos somos criaturas de Dios. Pero es necesario para llegar verdaderamente a ser hijos de Dios. Versículo 2. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad, poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales, iglesia, no son engendrados de ¿qué? De sangre ni de voluntad. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué bendición, iglesia. Aquí estamos siendo muy bendecidos en esta mañana. Amén. Muy, pero muy bendecidos. Gloria al Señor. Dios está haciendo, obrando sanidades, iglesia, de esta mañana. Gloria a Dios. Milagros, prodigios, liberaciones, iglesia. Iglesia, usted no necesita sentir, ¿sabe por qué? Porque el Dios que creó los cielos y la tierra es decente, es un caballero y Él saca sin necesidad de hacer. ¡Ay, no! Ahí está haciendo una liberación, no, olvídese eso. Dios es un caballero, Él es decente. Imagínense, está sacando cosas ocultas dentro de mí, ¿cierto? Pero no hace que yo me tomo bien y me doble, no, Dios no necesita eso. Porque la palabra dice, vosotros ya estáis ¿qué? Limpios por la palabra que ¿qué? ¿Quieres más limpieza? Venga más a la palabra. ¿Quieres más libertad? Venga a la palabra. ¿Quieres más conocimiento? Venga a la palabra. ¿Quieres más restauración? Venga a la palabra. ¿Quieres predicar con libertad? Venga a la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. El simbolismo de la luz, iglesia, y la vida. ¿Qué nos muestra aquí en el en el capítulo número 1? El simbolismo de la luz, ¿cierto? Y la vida. La luz que representa vida. En Juan 8:12 el Señor dijo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí me sigue no anda en rollos, no anda en problemas, no anda con la cabeza llena de cucarachas, no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Gloria a Dios. Bendito el Señor. La luz y la vida, las tinieblas y la muerte. Los pecadores no solo viven en tinieblas, iglesia, sino que aman la oscuridad y se niegan. Y se niegan a venir a la luz, donde sus pecados podrían ser perdonados para salvación. Pero ellos se niegan. No quieren aceptar. No quieren recibirlo. Porque andan ¿qué? En tinieblas. Porque el pecado los domina. Porque, como dice en 2 Corintios 4:4, y el Dios de este mundo les tiene la mente ¿qué? ¿Qué hace el Dios de este mundo? ¿Qué hace el mundo? Les entenebrece la mente. ¿Para qué? Para que no les brille la palabra de Dios, la luz del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Volvemos a Juan 5. Juan 3. Vemos en los versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira que los judíos no tenían claro eso. Los judíos sabían que ellos habían entendido que Jesús venía a juzgar el mundo. Pero ¿qué dice en este versículo? Que Él no venía a condenar el mundo, sino ¿para qué? Para salvar. El Señor Jesucristo vino por primera vez a salvar el mundo, a salvarte a ti y a salvarme a mí. ¿De qué? Del infierno. Del infierno, amados hermanos. ¿Se acuerda la conversación que el Señor Jesucristo tuvo en Lucas 12:14? Que le dijo, Señor, haz que mi hermano me dé mi parte. ¿Sí?
Y Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, Jesús no vino como juez por primera vez, sino vino como Salvador, hermanos. Qué bendición tan grande, iglesia, vivir en eso. Vino con Salvador, pero la segunda vez, vendrá por segunda vez como ¿qué? Como juez, iglesia. Montado en un caballo ¿qué? Blanco, y desenvainará la espada. O sea, viene como juez, iglesia. Gloria a Dios, los que creemos en Él. Una persona que no cree, ¿qué pasa, iglesia? ¿Ya está qué? ¿Por qué, iglesia? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es aquel maravilloso nombre, iglesia? Jesucristo. Muy bien. ¿Cuál es el Salvador del mundo, iglesia? ¿Quién es el que perdona nuestros pecados? Y todo aquel que cree en el nombre de Jesús, ¿qué pasa, iglesia? No se pierde, mas tiene vida eterna. Diga conmigo, ya no está bajo condenación. Romanos 8:1, ¿qué dice? ¿Sí? Ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a qué, iglesia, a la carne, sino conforme al Espíritu. Iglesia, ustedes y yo ya no podemos seguir caminando conforme a qué. A la carne. ¿Por qué? Porque la carne es ¿qué? Corrupción. Corrupción. Débil. La carne es corrupción, iglesia. Aleluya. Versículo 19, ¿qué dice, iglesia? Versículo 19 al 21, y dice, y esta es la condenación, que la luz vino a la iglesia, al mundo, y los hombres amaron más que iglesia, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran que iglesia, malas iglesias. Mira, una persona que no tenga a Cristo y el conocimiento de la palabra de Dios y al Espíritu Santo de Dios, iglesia, sus obras van a ser siempre ¿qué? Malas, iglesia. Malas. Porque es que ha habido una enseñanza tan mal enfocada que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego ¿qué? Consumidor. Ah, sí, pastor, pero es que Dios es misericordioso. Si Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. O sea que viene siempre, hay una cara y hay un sello, iglesia. Siempre. En Dios es así. Pero por causa de ¿qué? Del pecado y de la maldad del hombre. Por eso dice en el versículo número 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa, iglesia? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Ay, Señor, pero es que yo no sabía que mentir era malo. Y por eso no vienen a la palabra de Dios muchos. Y van a la iglesia, y están en la iglesia. Y dice en el versículo número 21, mas el que practica la verdad. Ojo, ¿qué es practica? ¿Qué es practicar? Obedecer. ¿Cierto? El que practica la palabra, ¿cierto? Es el que la busca, el que la escudriña, el que ora y el que la pone por obra. Ese es el que practica la palabra de Dios. El que practica la palabra de Dios se congrega. El que practica la palabra de Dios, ¿cierto? Siempre busca. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y ¿qué? Llamo. El que oye ¿qué? Mi voz y abre su corazón, entraré con él y él conmigo y cenaré con él. Aleluya. Gloria a Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿No nos alegramos, iglesia? Amén. Aleluya. Son palabras que he dicho que arden dentro de nosotros. Es una palabra que arde entre nosotros. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Nosotros venimos a la luz, iglesia. Iglesia, hay una esperanza, iglesia. Jesucristo está en la puerta. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es el único que te puede ayudar a ti, que me puede ayudar a mí a salir en el estado en que me encuentro. Él no te está desechando hoy. Él te está diciendo: arrepiéntete, vuelva hacia mí, dale la espalda al pecado y yo te sustentaré y yo te ayudaré. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. O sea, todo aquel que practica lo malo aborrece la palabra de Dios. Dice: no, pero es que no me gusta porque es que no es que ese pastor se demora, imagínate, 1 hora y media y para decir todas esas cosas. No, cambio, no vaya al otro lado, son 20 minutos y ya. ¿Usted sabe cuánto tiempo duraba la iglesia primitiva después de la resurrección del Señor Jesucristo en el primer día de la semana? ¿Cuánto duraba? 24 horas. Todo el tiempo duraba la iglesia y dice: uy, no, pero es que... ¿Sabe qué dice esta carne? Ay, estoy cansado. ¿Sabe qué dice esta carne? Estoy cansado. ¿Sabe qué dice esta carne? Dice: uy, ya es hora de mire, las 12. Dice: ¿será que el pastor no le da hambre? Del versículo 20 al 19 al 21, iglesia, Dios nos está mostrando dos cosas: el juicio del mundo y la salvación para la iglesia. En estos 3 versículos el Señor nos está mostrando. El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. ¿Quién crucificó a Cristo? El mundo. Y ese día el mundo tomó una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios. Y de eso es de lo que se habla aquí. Recuerde que Jesús está hablando con Nicodemo aquí, y que Nicodemo era ¿qué? Fariseo. Gloria a Dios. Nicodemo no entendía, los judíos no entendían, pero ellos sabían tanto la ley, pero que la interpretaban a la manera de ellos. No lo tomaban como estaba escrito. Mira lo que dice el Salmo 2:9. Y Nicodemo lo sabía. Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno. ¿Cuántos venían? Uno. ¿Como qué? Un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién era el anciano de días? No. ¿Quién habla ahí? Daniel. ¿Y quién venía? Dice, y bien las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién venía en las nubes? Jesucristo, iglesia. ¿Y a quién vino? Al anciano de días. Versículo número 14 dice: y le fue que, iglesia, dado dominio ¿a quién? Al Hijo. Dominio, gloria y reino, ¿para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas que, iglesia, recibieran su dominio. ¿Desde qué? Dominio eterno, que nunca, ¿qué, iglesia? Los pueblos, las naciones y la humanidad, ¿para qué envió el Padre al Hijo? Para que usted y yo le sirviéramos siempre. Y esto fue por lo menos 2000 o 3000 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, iglesia.
En la casita, en el Salmo 45, habla del reinado del Mesías sobre el mundo y de la justicia. ¿Qué dice Isaías? 45, 5, 7. ¿Qué dice Isaías 42, 5, 7? Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus ¿qué, iglesia? ¿Qué más dice, iglesia? Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran ¿qué? ¿De quién está hablando? El Señor Jesucristo de Nazaret. Está hablando de quién? Del Mesías, del Hijo de Dios, que vive y reina para siempre. Y aquí está hablando de sus juicios con justicia. El juicio del Señor va a ser con justicia. En cambio, los juicios de los hombres no son con justicia. El mismo Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo con suma claridad que Dios no había enviado a su Hijo por primera vez para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El mismo Señor Jesucristo le está enseñando a Nicodemo, un doctor de la ley, un preparado en la ley, conocía muy bien la ley, ¿cierto? Pero en su propio ¿qué? Entendimiento. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo vino por primera vez, iglesia amada, no a juzgar el mundo, sino vino a salvar el mundo. Y todavía hay la oportunidad para toda la humanidad, pero la humanidad no quiere. Iglesia, en Cristo no hay ninguna condenación, pero fuera de Cristo ya están condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y en esta oración, hermanos preciosos, terminamos. ¿Qué dice, iglesia? Después nuestra oración, que allí donde ustedes se encuentran, en este mismo momento, abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo al Señor Jesucristo y le permita constituirse en su persona Salvador. Hágalo ahora mismo y será salvo para toda la eternidad. Primero nuestro. ¿Qué dice la segunda parte? Hemos nacido de nuevo, hay dependencia, confianza, compromiso con Cristo como Señor y Salvador, que trae como resultado el recibir una nueva naturaleza, que a su vez produce cambios verdaderos en el corazón y obediencia al Señor. ¿Qué trae el nuevo nacimiento? Cambio de Nueva naturaleza. Número 1, dependencia. Número 2, Confianza, número 3, compromiso con Cristo. como Señor y Salvador. Número 4, traen como resultado el recibir una nueva ¿qué? naturaleza. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, de aquí todos son hechas nuevas. Cuando hay una nueva naturaleza, iglesia, esto produce un cambio inmediato en tu vida y en mi vida. Iglesia, no se preocupe. A mí me dicen, oiga, ¿usted por qué habla a toda hora de Dios? Le dije, porque Él es el centro de mi vida. Cuando yo tengo que hablar de negocios, hablo de negocios y saco la calculadora. Pero cuando tengo que hablar de José Ignacio, hablo del que vive y reina por así. Amén. Gloria a Dios. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice que a su vez produce cambio que verdadero en el corazón y obediencia a quién? A Dios, iglesia.
El nuevo nacimiento, iglesia. Cuando hemos nacido del agua y del Espíritu, hay un cambio inmediatamente en tu vida y en mi vida. Que muchos nos dicen, oye, te desconozco. Y otros nos dicen, oye, ¿te lavaron el cerebro? Y otros nos dicen, ¿y usted a qué viene aquí? Si a usted no le gusta ya nada. Otros nos dicen, ¿qué hubo, loco? ¿Qué hubo, loca? Sí. Habla Jehová que tu siervo. Gloria a Dios. Amén. Ahí llegó la loca de la Yanet. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Cuando es la loca de la Yanet, dice, llegó la loca de la Yanet y dice, hola Yanecita, ¿cómo estás? Es el milagro de verte. Oiga. Pero tú puedes decirle, oye, ¿y tú por qué me llamas loco? Porque hay discernimiento de espíritu. ¿Loco yo? Yo no te he dicho eso. Sí, pero es que en tu corazón dice que yo soy loco. ¿Sabe cómo le queda el ojo? Dice, oiga, este verdaderamente es un siervo de Dios. Miremos nuestro rostro. Padre del cielo, te damos infinitas gracias por esa victoria tan grande, Señor. Reconocemos en esta mañana preciosa, en este día, de que tú eres el gran yo soy el que soy. Señor, hoy nos vamos con la convicción de que de tal manera amó Dios al mundo, que tú mandaste, mi Padre nuestro, a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. No vino para juzgar al mundo. Y hemos aprendido, Señor, que no somos salvos por amor, sino somos salvos por gracia. Yo te pido en esta mañana, conforme a la voluntad y el propósito tuyo, y toda la iglesia te clamamos y te pedimos, que aquellos hermanos que no tenían claridad, o que había confusión en sus almas y en sus corazones, sea tu Santo Espíritu en esta mañana que siga ministrándoles poderosamente, y que ellos, cada uno de los que estamos aquí, hayamos podido entender y comprender con la enseñanza, con la administración de tu Santo Espíritu. Gracias, porque de tu palabra dice que a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibieron. Aquí está tu iglesia, mi Señor Jesucristo, la iglesia que siempre proclama tu nombre, la iglesia que glorifica tanto al Padre como al Hijo, la iglesia que depende totalmente de lo que tu palabra nos enseña y no de lo que el hombre dice. Por eso te suplicamos y te pedimos de todos aquellos que hoy están dispuestos y han dispuesto su corazón y que te recibieron a la luz de tu palabra, Señor, Padre del cielo, haz que tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros nos siga fortaleciendo, siga grabando tu palabra en las tablas de nuestro corazón. Que tu abundante gracia de Dios y la llenura de esa unción poderosa de tu Santo Espíritu nos siga conduciendo a buenos pasos. Que nos siga guiando, Señor, para que todos los días y cada día y cada instante de nuestra vida siempre estemos haciendo tesoros para el reino de los cielos. Gracias por el nuevo nacimiento que nos has dado, Señor, del agua y del Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva naturaleza y reconocemos que las cosas viejas ya pasaron, Señor. Ya todo lo pasado quedó atrás, Señor. Y creemos, he aquí que todas son hechas nuevas.
nuevo nuestra manera de pensar, nuevo el sentir de nuestro corazón y nuestro ser interior, espíritu, alma y cuerpo. Ya todo aquello quedó en el pasado. Porque cuando fuiste crucificado, Señor, llevaste en tu cuerpo. Hoy reconocemos que tú eres la luz del mundo. Y cuando nosotros venimos a la luz, todas las cosas son manifiestas para los hijos de Dios cuando acudimos a la luz. Padre del cielo, oramos por los hogares. Pedimos que los hogares aquí representados, las familias representadas, de padres con los hijos, hijos con padres, Señor, cada día estén siempre en la unidad del Espíritu Santo de Dios. Que no nos recriminemos, sino que siempre exaltemos y glorifiquemos tu nombre. Y Padre nuestro, gracias te damos en esta misma tarde por esta bendición tan grande que hoy has ministrado y has traído tantas bendiciones a nuestras vidas, Señor, a nuestra alma y a nuestro corazón, que lo único que te podemos decir, la honra, la gloria, el poder y el honor siempre será para ti. Y bendecimos esta palabra y bendecimos, Señor, toda la iglesia en este momento, Padre de la gloria, por tu enseñanza, por tu ministración y por todas las bendiciones y por todas las promesas cumplidas en este día, en este nuevo nacimiento. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.